Quiero dedicarle esta intervención a todos los policías, todas las policías honestos, patriotas que hay en este país, a todas las integrantes y todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, de los soldados, de los marinos de este país, a todas las víctimas. Aquí se ha intentado construir un discurso sobre la valentía que no se sostiene. El 18 de julio del 2010, mi prima María Fernanda Maínez murió asesinada por un comando armado en Torreón, Coahuila, junto con 17 personas que fueron a la fiesta equivocada. Lo primero que declaró el gobernador de Coahuila frente a ese hecho, un gobernador del PRI, fue que la Policía Federal los había abandonado desde enero del 2010. No hubo policías federales para cuidar a esas 17 personas, a mi prima y a otras 16 más. Ha habido 210,000 mexicanas y mexicanos que han muerto en esta guerra y que no es una culpa de los militares que están en las calles. No es una culpa de los policías que están dando la batalla con lo que tienen y con lo que pueden. Hace un mes, en frente de la escuela de mis sobrinos, cuando mi hermana pasaba por ellas en Zacatecas, mataron a un carnicero que no aceptó una extorsión. Ese caso lo conocen los diputados de Zacatecas, el caso de Coahuila lo conocen los diputados de Coahuila, y aquí no nos pueden decir que eso fue responsabilidad de los policías ni del ejército. Fue responsabilidad de las autoridades cobardes que muchos aquí, más allá de partidos, han encubierto. Ha venido a defender esta ley y habla de amnistía a un partido, pero ha venido a defender esta ley la secretaria de gobierno del narcotraficante más buscado de Tamaulipas, de Tomás Yarrington. Tomás Yarrington tuvo que ser encontrado por la policía de Italia, perseguido por la DEA para terminar en prisión. Es un narcotraficante y no solo lo amnistiaron, lo hicieron gobernador. Y luego, cuando lo detuvieron, tenía 8 policías federales del gobierno mexicano, pagados por el gobierno mexicano, para cuidarlo. Esa es la esquizofrenia con la que está discutiendo el PRI esta ley. Yo quiero hacerle un llamado a las compañeras de Morena y hacer un compromiso. Permítame, diputado. El diputado Vidal Llerenas, ¿con qué objeto? Acepto una pregunta del orador. Con mucho gusto. Adelante, diputado Llerenas. Gracias. Ahorita la diputada Guillén no quiso contestar una pregunta. Le da pena todo este tema. Hizo referencia al asunto de la consulta. Yo quiero saber su opinión sobre este proceso en donde efectivamente una serie de organizaciones muy calificadas en el tema de derechos humanos, la ONU de manera involucrada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se pronunciaron. ¿Cuál es su opinión sobre el pronunciamiento que tuvieron? ¿Cuál es su opinión sobre el pronunciamiento que tuvieron sobre los cambios que hizo el Senado de la República? Y si usted considera que el Congreso de la Unión entró en un proceso real de diálogo con estas organizaciones. Gracias. Adelante, diputado, para responder la pregunta. Sí, creo que efectivamente hemos durado muchos meses discutiendo esta ley, pero creo que el diálogo es cuando uno está dispuesto a rectificar o a cambiar de posición. Y sí creo que tratando de proteger a las Fuerzas Armadas, sé que hay muchas y muchos diputados del PRI honestos, valientes, que creen que están actuando con amor a México, porque aquí no nos define lo que las siglas del partido. La política es como la religión, importa lo que hacemos, y sé que hay muchos diputados y diputadas que creen que están haciendo lo correcto, pero México va a ser condenado con esta ley porque justamente la Organización de las Naciones Unidas nos está diciendo, es una ley que perpetra violaciones a los derechos humanos, y el día que lleven a los soldados que dieron la cara por México, a los marinos que dieron la cara por México a tribunales internacionales, esta ley va a ser un pretexto para condenarlos y para que haya sanciones contra el Estado mexicano. Pero aprovecho la pregunta del diputado Llerenas para cerrar con un llamado a Morena y un compromiso del Frente Ciudadano por México. La única manera que tenemos de demostrarle a la nación que el Frente Ciudadano por México y la coalición de Morena con el PES
y con el PT son opciones para transformar a México, es estando a la altura de la historia hoy. Si somos opción de cambio al régimen, al PRIAN, al calderonismo que inició esta guerra y que hoy está claramente apuntado en una opción política afín al PRI, y al priismo que la continuó, si queremos ser opción de cambio, tenemos que estar a la altura hoy. Cada diputado del Frente o cada diputado de esa coalición que traicione la única posibilidad que tenemos de parar la ley, que es rompiendo el quórum cuando se vote esta ley, no merece ser opción de cambio. Si queremos que Ricardo Anaya y que Andrés Manuel López Obrador sean candidatos del cambio, se tiene que demostrar estando a la altura hoy. Por eso es muy importante que más allá de lo electoral, hoy asumamos un compromiso con la historia. Y ojalá, yo apoyé en el 98 a Ricardo Monreal para ser gobernador de mi estado. Concluye, diputado. Por una razón, porque cuando se votó el IVA, que Humberto Roque Villanueva, en esos lugares donde sigue estando el Bronx del PRI, festejó con la Roque Señal, cuando se aprobó el IVA, él no convalidó esa decisión del PRI, estando en el PRI. No todos son iguales y no todos somos lo mismo. Por eso, la votación que se va a dar en unos momentos va a fijar nuestro lugar en la historia frente a esta legislatura. Y habiendo criticado el ausentismo de esta Cámara de Diputados permanentemente, hoy no acompañar esta votación Concluye, diputado. será un acto de patriotismo. Gracias, presidente.